regional de CBGSP para América Latina y el Caribe hispanohablante, y hoy día vamos a tener una sesión más de esta cooperación entre Panamá, Costa Rica y Chile sobre métodos de nivel superior para la refrigeración y el aire acondicionado. Quiero partir agradeciendo enormemente a los participantes, principalmente a Costa Rica por acceder a poder participar de esta cooperación con Panamá, y también agradecer a los colegas de Panamá por confiar siempre en CBGSP para poder llevar a cabo este tipo de apoyo. Me gustaría partir con una pequeña introducción para contextualizar por qué estamos aquí. Básicamente, Panamá nos ha pedido colaboración para poder compartir experiencias con otros países que hayan implementado métodos de nivel superior para la estimación de gases fluorados de la categoría refrigeración y aire acondicionado. Por lo tanto, el objetivo propiamente tal de esta cooperación es fortalecer las capacidades técnicas institucionales de Panamá para mejorar la estimación y reporte de la HFC de la categoría refrigeración y aire acondicionado, que usualmente llamamos RAC, y mediante la aplicación de método de nivel superior que estén en línea con las directrices del IPCC y con las modalidades, procedimientos y directrices del marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París. Como les decía, en esta sesión tenemos esta cooperación entre Panamá y Costa Rica particularmente, y me gustaría darle la palabra a los colegas de Panamá para que se pudieran presentar, y luego no, le doy la palabra a los colegas de Costa Rica para que se puedan presentar. Así que, Alexandra, te doy la palabra. Buen día, mi nombre es Alejandra Torres y yo voy a apoyar al sector de procesos industriales y uso de productos. Un gustazo, Alexandra. Kevin. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Kevin Polo y soy el coordinador del sector procesos industriales y uso de productos. Muchas gracias, Kevin. Y te daré la palabra a las colegas de Costa Rica, a Ana Rita, por favor. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ana Rita Chacón. Yo soy la coordinadora del inventario de gases de efecto invernadero en Costa Rica. Un gustazo. Y Katia. Está muteada, Katia. Katia, estamos ya. Disculpen. Muy buenos días. Antes que nada, agradecerles la invitación y espacio para presentar la experiencia de Costa Rica en cuanto a lo que es nuestro inventario del subsector 12F, de refrigeración y aires acondicionados. Yo soy Katia Aguilar y pues tengo a cargo ese sector específico del inventario en el Instituto Meteorológico Nacional. Un gustazo, Katia. Una vez más le agradezco a Ana Rita y Katia por acceder a apoyar este intercambio. Ahora, básicamente, le quiero dar la palabra a Kevin para que lleve esta conversación. Yo en estos momentos desaparezco, no voy a estar escuchando, pero aquí es una conversación entre colegas, una conversación entre amigos. Tenemos bastante confianza todos, hace bastante tiempo que nos conocemos. Así que, Kevin, te daría la palabra para que si quieres actualizar más un poco a las colegas de Costa Rica, y luego entiendo que Katia va a hacer una presentación, que la presentación ya está disponible en la plataforma de transparencia climática. Les voy a dejar el link en el chat para que ya puedan acceder a la presentación. Si quieres, por mi parte, Kevin, te doy la palabra y te dejo el control de esta reunión para que tú puedas llevar de acuerdo a las necesidades de ustedes. Vale, muchas gracias, Pablo. Bueno, como ya comentó el compañero, básicamente esta es una cooperación que se solicitó Panamá para entender cómo Costa Rica hizo su estimación para el sector de los RACs con una metodología de nivel 2. En contexto, Panamá actualmente tiene o sea, estima las emisiones por los gases fluorados con una metodología nivel 1A. Básicamente utilizamos la ecuación normal, la de consumo igual exportación menos importación, importación menos exportación. Entonces, esa es la parte que nosotros estamos tratando de mejorar. Hasta el momento estamos en proceso de mejoramiento de la información, ya que, bueno, una de las brechas básicamente es la falta de información que tenemos en este sector. Y bueno, con la creciente
básicamente demanda de estos gases fluorados en el país. Ha ido en aumento las emisiones de este sector de refrigeración a tal punto de que actualmente es una categoría principal. Dicho esto, como es una categoría principal, las directrices del IPCC nos comentan que debemos hacer los esfuerzos necesarios para estimar esta categoría con una metodología nivel 2 o superior debido a la importancia eh, de este sector. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos una unidad de ozono en el país que está bajo el Ministerio de Salud. El Ministerio de Ambiente es el que se encarga de hacer las estimaciones del inventario y el Ministerio de Salud básicamente nos proporciona la información a través de la Unidad Nacional de Ozono eh, de las importaciones de estos gases fluorados. O sea que la idea también es ir como transicionando al hecho de que cada institución vaya haciendo como las estimaciones de manera descentralizada, pero hasta el momento ellos nos comparten la información. Esta información nos la comparten a través de la Autoridad Nacional de Aduanas, a través de los aranceles. Entonces ellos hacen su compilación de la información, nos las envían. Eh, Muchos de estos gases que son como mezclas y algunos que entran como sustancias puras. Y después de eso nosotros hacemos un análisis de esta información para estimar las emisiones eh, de, de dióxido de carbono de estos gases, utilizando los porcentajes de sustancias puras de estas mezclas. Y aquí es donde entra la problemática, porque al final nosotros no tenemos como la desagregación por su aplicación de estos gases como refrigeración comercial, transporte y cuánto de esos gases se utilizaron en cada una de estas subaplicaciones. Y yéndonos a la ecuación que nos indica las directrices del IPCC para estimar con metodología a nivel superior. Tendríamos que hacer esto en todas las fases del ciclo de vida del gas, ya sea por contenedores, vida útil, fin de vida útil. Entonces, esta es la parte en la que nosotros como que queremos entender cómo lo hizo Costa Rica para poder como de cierto modo intentar, no diría replicar, sino poder como analizar la situación nacional de Panamá y ver cómo podríamos ir levantando esta información que nos falta. Entonces, básicamente ese sería como un contexto general de cómo está el país con respecto a este sector. Y por eso estamos buscando como estos tipos de intercambios técnicos. Ya tuvimos intercambio técnico con Chile, ahora vamos a finalizar un intercambio técnico con ustedes. Nosotros hemos estado leyendo la información. eh, de paso hemos leído el informe que ustedes publicaron a raíz de entrega del BTR1. Nos pareció muy bueno. Entiendo que esta es primera vez que ustedes hacen esta estimación de metodología a nivel superior. Por eso es que quisiéramos como ver qué fue lo que hicieron, cuáles fueron como también sus oportunidades para mejorar, que identificaron, y como que cuáles fueron como quizás las brechas que se encontraron y poder nosotros como evitarlas en el camino. Y ya eso sería todo por mi parte. A ver cómo me pueden apoyar en esta sesión. De acuerdo, ok. Más bien doy la palabra a Katia, que Katia tiene una presentación para que les haga, para que entonces podamos iniciar tal vez las preguntas que puedan tener. Entonces dejo a Katia con la palabra.
Gracias. Voy a proceder a compartirles la presentación. Me indican si la están logrando ver. Aún no. Estamos viendo una página web. Estoy compartiendo algo que no es. Vamos a ver. Dejemos de compartir. Ujú. ¿Qué se hizo? Ahora sí estamos viendo el PPT, pero El PPT. hay que lanzarla, exacto. Ahora sí, Magnífico. excelente. Ahora sí. Bueno, yo les preparé una presentación que partía de lo que ya el compañero les comentó, ¿verdad? De lo que es un nivel 1 para el cálculo de eh, refrigerantes y aires acondicionados o refrigeración y aires acondicionados. Nosotros en nuestro inventario, pues lo que hemos utilizado son las directrices del IPCC del 2006, el volumen 3, que es el específico para procesos industriales, uso de productos, y en casos en que se requiriera, pues también se consultó el volumen 2 de energía. Entonces, para cada categoría y subcategoría, procedemos con la descripción de la actividad, la metodología, la parte de incertidumbre y consistencia temporal, todo lo que es control de calidad y verificación, recálculos cuando se requiera, los planes de mejora y obtención del dato de actividad y resultado de las emisiones como tal. Eso es como la estructura. Acá es para mostrarles un poquito a nivel del sector procesos industriales, uso de productos, en cuáles categorías se pueden producir. Perdón, porque puse producir y consumir. Ahí se me fue una E, disculpas del caso. Estos gases fluorados, ¿verdad? Entonces pueden notar que es en un sinfín de espacios donde dentro del sector IPU podemos obtener este tipo de gases fluorados. Sin embargo, de acuerdo a la petición, esta presentación se centrará en el 2F1, que es esta ramificación del sector IPU. Entonces, bueno, a nivel de gases fluorados, aquí les presento la lista de más comunes que se destacan en esas directrices del IPCC. En esa guía, en la tabla 7.1, es donde ustedes pueden ver cuáles son esos gases fluorados y los potenciales fuentes de esos gases fluorados más comunes. Entonces, por lo general, lo que encontramos es estos primeros, que es lo que nosotros llamamos las especies puras, no las mezclas. Y en la tabla 7.8 de esa misma guía, pues nos detalla ya todo lo que son las mezclas para el cálculo y nos muestra la composición de cada una de esas mezclas, de cada uno de esos seres que son una mezcla de estas especies, por decirlo así, puras. La lista completa que aparece en el quinto informe de evaluación es esto que se presenta acá, ¿verdad? Esto es lo que nosotros vemos en el Fifth Assessment, que le llaman el informe de evaluación y sobre el cual nos tenemos que basar. Y bueno, esto es un poquito cómo se vería una tabla de reporte común para este espacio reportando lo que son los gases fluorados, ¿verdad? Que pueden ser específicos, mezclas no específicas y en este se podría mostrar hasta mezclas no específicas de HFCs y PFCs. Por acá, a nivel de como los pasos o cuestiones claves que debemos evaluar, lo ideal es tener una tabla con la lista de gases fluorados y el CO2 equivalente a emplear, ¿verdad? Entonces, siempre es importante a la hora de realizar el inventario confirmar que los datos corresponden a potenciales de calentamiento global del informe de evaluación más reciente. En este caso, ya el IPCC publicó el
sexto informe de evaluación. Entonces, esos serían los datos que ahí se usarían. Pero a manera de ejemplo, acá tenemos una tabla y esos CO2 equivalentes. Como primer paso, identificar esos gases fluorados, ¿verdad? O esas mezclas que se consumen, que incluyen la importación, lo que se produce y emite a nivel del país. Así, en el caso de las mezclas, se recomienda realizar los cálculos del inventario basados en las especies floradas individuales y no las mezclas, para evitar la doble contabilidad. Entonces ahí, de acuerdo a esos porcentajes que vieron en la tablita anterior, que viene en las directrices del IPCC, puedes realizar esa cuantificación específica. Por favor, siéntanse en libertad de intervenir cuando gusten. Esta es un poquito como una especie de diagrama de qué es lo que nosotros buscamos registrar cuando cuantificamos esas existencias de gases fluorados que existen en el país, ¿verdad? Entonces, que dentro de la literatura del IPCC se le llama bank, ¿verdad? Que es esa cantidad de gases fluorados contenidos en equipos en uso en un año en un país. Y se desea saber el flujo de químicos que entran y salen de esas existencias que hay en el país. Entonces vemos cuál es la producción en caso de que haya producción de gases fluorados, cuánto es la importación en cilindros, cuánto es la importación en equipos, cuánto se exporta y cuánto se exporta en cilindros y cuánto se exporta en equipos, ¿verdad? Que a veces se le llama, en la parte en cilindros se le llama bulk, ¿verdad? El término en inglés que usan en la metodología. Entonces ahí tenemos a ese banco, ¿verdad? Entonces se le suma lo que ingresa por equipo, se le resta lo que se emite, el equipo que se retira o que llega al final de una vida útil y también se le suma cualquier servicio de recarga que existe en el país, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos muestra este diagramita y de ahí partiendo de estas entradas y salidas, pues obtenemos el total de emisiones de esos gases fluorados. Entonces, a nivel de los tiers, bueno, acá le puse lineamientos, pero son las directrices, creo que se estila decir más las directrices del IPCC del 2006, brindan estas guías, ¿verdad? El nivel 1, que es lo que el compañero de Panamá ya muy amablemente nos explicó, cómo han venido calculando estas emisiones con base en ese nivel 1 y el nivel 2, que es cuando ya requiere los datos separados para las 6 subaplicaciones de refrigerantes y aires acondicionados, eh, separados por comercial, doméstico, industrial, transporte, aire acondicionado fijo y aire acondicionado móvil, ¿verdad? Esos son como los niveles. Un primer nivel es el enfoque o en ese nivel 2, el enfoque con factores de emisión, que fue la experiencia que Costa Rica tuvo. Y ya el nivel 2B es cuando es una data mucho más segregada, mucho más detallada, que incorpora lo que son em, los balances de masa o el enfoque de balance de masa. Entonces, ¿cómo hago yo para decidir o qué protocolo debo usar yo para decidir qué tier voy a usar, ¿verdad? Entonces, por lo general, uno tiene el año de introducción de la sustancia química, la producción de esos productos químicos en el año en curso, cuánto se importa, ya sea a granel, en cilindros y en equipos, cuánto se exporta también en cilindros y en equipos, la tasa de crecimiento de esos equipos nuevos y cuánto se destruye en el año en curso. Estos son como es como la data básica que se requiere para un nivel 1. Para el 2A es cuando ya tenemos eso segregado por subaplicaciones, como les mencioné anteriormente. Entonces acá se agrega esta X y en lugar de tasa de crecimiento en las ventas de equipos nuevos, acá vamos a tener el dato de equipos exportados o que se exporta en equipo usado para el año siguiente.
En caso de que deseemos hilar un poco más delgado, ¿verdad? Nos vamos a un Tier 2B que requeriría la cantidad agregada, retirada de esas existencias si las hay, y la cantidad utilizada para llenar equipo nuevo, ya sea cargada en la fábrica o no cargada en la fábrica, que son detalles para ese cálculo más específico con base a balances de masa o en balances de masa. Entonces, muchas veces uno se impacta porque uno dice, bueno, ¿de dónde saco este dato, verdad? Esos parámetros adicionales por lo general tienen valores default o valores predeterminados. Y si se desconoce la destrucción, ¿verdad? Como es el caso de este punto que necesitamos acá, destrucción en el año del curso, se asume que es 0. Y la tabla 7.9 del volumen 3 en el capítulo 7 contiene los valores predeterminados de carga de equipo. Entonces, a nivel de control de calidad, es importante evitar la doble contabilidad. Para esto se utiliza un control de calidad para garantizar la consistencia de los gases florados disponibles versus el consumo, ¿verdad? Se busca esa consistencia entre lo que tenemos disponible y lo que tenemos en consumo y así evitar la doble contabilidad. Entonces, a nivel de control de calidad, hay un primer paso que es la estimación del consumo nacional por gas por año. El paso 2 es asignar esas aplicaciones de uso final, ¿verdad? Esas subaplicaciones. Y después hacer una comparación de las estimaciones del tipo bottom-up o top-down de esos consumos para un mejor control de calidad. Entonces, eso lo podríamos ver identificado en unas tablas de reporte de este tipo, ¿verdad? Aquí tenemos el paso 1, que es esas importaciones en cilindros y en equipos, esas exportaciones en cilindros y en equipos. Entonces, con eso vamos a obtener una data inicial. El paso 2 es ya tener segregado este tipo de información por aplicaciones, ¿verdad? Y ya después se procede a esa comparación categoría por categoría y tratar de explicar las diferencias entre el consumo nacional total y los datos, la suma de los datos ingresados en las hojas de cálculo. Eso es lo que se recomienda. Entonces, a nivel 1, tal vez no me voy a extender mucho, ¿verdad? Pero la ecuación es emisiones anuales, es el consumo neto por el factor de emisión y lo que está en ese banco o en esas existencias por el factor de emisión como tal. Entonces, esa es la fórmula que los compañeros que ya en Panamá han venido reportando. Y, por ejemplo, para lo que son valores default que es necesario tomar en cuenta para esos cálculos, la figura 7.7 de ese volumen 3 nos dice que un default de vida útil de los equipos es 15 años, un factor de emisiones del 15%, y que cuando no se dispone información para un inventario de gases de efecto invernadero, se supone que la destrucción es de 0, ¿verdad? Que eso ya se los mencioné anteriormente. Entonces, el usuario ingresa los datos de consumo para cada gas y para cada mezcla. Se debe conocer al menos los datos del año actual, incluir todos los años conocidos, y el consumo de los años desconocidos se extrapola hacia atrás según la tasa de crecimiento del equipo. Un CRT calcularía, ¿verdad? Que más o menos tiene este formato, calcularía las celdas verdes en función de esos parámetros ingresados. Y pues la columna E es la columna de las emisiones totales, ¿verdad? El nivel 2, ¿verdad? Como les venía diciendo, el primer paso es configurar todos esos parámetros, cuáles son esas divisiones, cuáles son esos factores de emisión predeterminados, cuáles son los gases, e indicar si vamos a reportar
en nivel 2A o en nivel 2B o una mezcla de ambos y así se genera el reporte. Entonces acá a nivel de subaplicaciones, siguiendo ese método, pues tenemos lo que mencionamos, ¿verdad? Un listado de lo que es doméstico, de lo que es comercial, de lo que es mediana escala, alta comercial, todo lo que es transporte, la refrigeración industrial, los famosos chillers y la refrigeración por aires acondicionados, tanto residencial como comercial. Entonces, eso es como se identifican las diferentes subaplicaciones, ¿verdad? Para el reporte en las tablas de uso común o CRTs. Un poquito los parámetros que uno podría ver para las subaplicaciones es el listado que les indiqué, ¿verdad? Todo lo que es el año de introducción, el factor de emisión para en lo que es los contenedores propiamente, los que son ya durante los procesos de llenado, durante la operación, la vida útil del equipo, que es aquel parámetro default de 15, el porcentaje de carga inicial y esos factores de recuperación o eficiencia de recuperación. Entonces, más o menos así se vería una tabla con estos parámetros y factores de emisión predeterminados. El usuario puede indicar si el gas en esa categoría es confidencial, ¿verdad? Se informan todas las emisiones confidenciales y se reportan en toneladas de CO2 equivalente en el apartado 2H3 como una mezcla no específica de HFCs, PFCs. Eso es cuando se toma la decisión de guardar un cierto nivel de confidencialidad. Entonces, ahora bien, el nivel 2A, esta es la ecuación clave, ¿verdad? Donde nos pide el mercado de HFCs, ¿verdad? Lo que hay en contenedores, en equipos y servicios por el factor de emisión de gestión de esos contenedores, la etapa de carga, que es el HFC cargado en los equipos nuevos por los factores de emisión de pérdidas durante esa carga, el HFC almacenado en sistemas existentes por las fugas anuales durante el uso y mantenimiento, ¿verdad? Eso es como en la vida útil cuánto estamos fugando. Y después la del final de vida útil, que es la carga inicial de esos HFCs en los equipos nuevos por una carga residual, que esta carga residual es porcentaje de la carga inicial al final de la vida útil por lo que es 1 menos la eficiencia de recuperación en el momento de eliminación. Entonces, esa es como la ecuación clave. Aquí nuevamente, cómo se vería una tabla con los parámetros requeridos para un cálculo de este tipo de emisiones. Y muy importante, recurrir a la tabla 7.9 que viene en el IPCC volumen 3. Y ustedes vieron que perdían un factor de emisión por gestión de contenedores. Ese valor puede ir de un 2 a un 10%. Eso se puede ver en la ecuación 7.11, ¿verdad? Ese apartado 7 dentro del volumen 3 del sector IPU. Y para cada una de las subaplicaciones, pues se puede consultar esta tablita, ¿verdad? La 7.9, donde viene la carga, la vida útil, los factores de emisión para ese porcentaje de carga y el end of life, ¿verdad? Las emisiones de end of life, entonces ahí nos dan como los parámetros que deberíamos estar ingresando para los diferentes cálculos. El nivel 2B, que es el que se basa en balance de masa, lo que nos pide son las ventas anuales de refrigerante nuevo, menos la carga total en equipos nuevos, más la carga total original de los equipos que se retiran, menos la cantidad
que se destruye de manera intencional. ¿Qué son las ventas anuales? Bueno, la cantidad de esas sustancias químicas que se introducen en un año determinado. Ahí incluye todas las sustancias químicas que se utilizan para llenar o rellenar equipos, ya sea que se carguen en la fábrica, se carguen tras la instalación o se utilicen para recargar equipos durante el mantenimiento. No incluye las sustancias químicas recicladas ni recuperadas. La carga total en equipos nuevos es la suma total de todos los equipos nuevos que se venden en un año y eso incluye tanto la sustancia química necesaria para llenar los equipos en la fábrica como la necesaria para llenarlos tras la instalación. No incluye las emisiones de carga ni la sustancia química utilizada para recargar los equipos durante el mantenimiento. Después está la carga total original, que es la suma de cargas totales de todos los equipos que se retiran del servicio en un año determinado y se asume que el equipo habrá recibido mantenimiento hasta ese desmantelamiento y por lo tanto contendrá su carga original. Y después, pues la cantidad de destrucción intencional, que es la cantidad de sustancia química debidamente destruida mediante una tecnología de destrucción desconocida. Esto es especialmente importante, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer esas transiciones de sustancias agotadoras de la capa de ozono que también entran en esta cuantificación de gases refrigerantes, que se han establecido unas cuotas de utilización a nivel país y se retiran otros para cambiarlos por otros con un menor potencial de calentamiento global y también una menor afectación de la capa de ozono. Entonces se hacen esas transiciones y se buscan metodologías de destrucción reconocidas. Acá está nuevamente la tablita, ¿verdad? Con esos parámetros necesarios de cálculo que también se debe armar con base en esa tabla 7.9 de las directrices del IPCC. Entonces ahí se establecen los parámetros para la duración y eficiencia de recuperación. Entonces ya cayendo un poquito más a lo que es la experiencia de Costa Rica, pues la información introductoria para nuestra categoría es el tipo de HFC utilizando un nivel 2A. La fuente de actividad es basada en estadísticas nacionales y el factor de emisión, en algunos casos se utilizó lo que nos dice el IPCC por defecto y en otros específico para el país, ¿verdad? Se hizo una mezcla. Bueno, ya esta ecuación ya se las había presentado, entonces vamos un poquito al detalle de cómo nosotros hicimos el cálculo para cada una de esas emisiones o esos parámetros, ¿verdad? Entonces, las emisiones en los contenedores, el manejo de contenedores, de acuerdo al refinamiento de lo que es el IPCC, el refinamiento del 2019 de las directrices del IPCC, las emisiones debidas al manejo de contenedores son las relacionadas a la transferencia de refrigerante de grandes contenedores, generalmente aquellos de 40 toneladas, a recipientes más pequeños que van de 0.5 hasta 1 tonelada. Ese tipo de emisiones no ocurren en Costa Rica debido a que no hay producción y lo importado en recipientes corresponde a recipientes muy pequeñitos. En cuanto a la carga de nuevo equipo, aunque en el pasado existió fabricación de equipo, la cantidad es insignificante comparada al resto del mercado. Esto fue con Atlas, por lo que las emisiones no se contabilizan en el país. Esto fue una producción durante algún tiempo que tuvo Atlas. Y después está lo que está en uso, ¿verdad? Durante el equipo. Entonces aquí contabilizamos las emisiones fugitivas que presentan las fugas anuales del banco de refrigerantes, por ejemplo, fugas en las juntas, en los sellos, ruptura de tuberías, y se contabilizan emisiones por el mantenimiento y recarga de equipos. Estas emisiones también se contabilizan por subaplicación, de ahí que estemos en el nivel 2A, y la fórmula de cálculo
es en ese e-uso, ¿verdad? Tenemos el total contenido en los equipos durante el año específico T por su aplicación por kilogramo de gas, por la tasa anual de emisión durante la operación por su aplicación y porcentaje. En cuanto a las emisiones de fin de vida útil, al final de la vida útil de los equipos de refrigeración y aire acondicionado, aún queda gas contenido en los equipos, ¿verdad? De ahí que sea necesario el cálculo. Parte o la totalidad de ese gas es recuperado o liberado a la atmósfera. Entonces ahí es donde nosotros tenemos una cantidad de HFC cargado inicialmente en esos sistemas instalados, ¿verdad? Durante un periodo, y eso se reporta en kilogramos de gas. Vamos a tener una carga residual de ese gas refrigerante en el equipo que sale de operación, que es un porcentaje de esa carga total, y vamos a tener una eficiencia de recuperación en el momento de la disposición, que es una relación entre el HFC recuperado y el HFC contenido en el sistema a manera de porcentaje. Entonces, pues nosotros nos fuimos, simplificamos, ¿verdad? Y como les venía diciendo, están las tablas que ya nos dan como esa guía en torno a los datos de carga, ¿verdad? Que es específico de cada equipo, el tiempo de vida útil en años, las pérdidas anuales por operación, esa eficiencia de recuperación y la carga remanente inicial. Entonces, en el caso de Costa Rica, al no existir evidencia técnica de la recuperación de gas en el periodo que comprende el inventario, se consideró que todo ese gas remanente se libera a la atmósfera una vez que el equipo cumple la vida útil. Por eso el calor de eficiencia de recuperación es 0. Además, como una estimación conservadora, se consideró que el remanente P, ¿verdad? Que es esto que se tiene acá, corresponde al 100% de la carga. Entonces, esos fueron los parámetros que utilizamos. Me quedó doble. Sí, mira, perdón, dejé esa filmina doble. Las disculpas del caso. Y bueno, a nivel de los datos de actividad, como sabemos, todo esto funciona de esa forma, ¿verdad? De un dato de emisión un dato de actividad por factor de emisión. Y pues los datos de actividad consisten en los gases contenidos en esos equipos y en esos cilindros para recargas importados al país que se obtienen del Ministerio de Hacienda. Los datos de actividad se encuentran desagregados por detalle de equipo importado, por tipo de gas en cilindro importado para el periodo 2012-2015. Para los años desde 1999, que fue cuando se reportó el primer ingreso de estos gases, a 2011, se tiene el total por tipo de gas importado en cilindros, por lo que a ese periodo se le aplicó el promedio de distribución por su aplicación que se logró obtener para ese periodo 2012-2015. Y cada equipo viene con la cantidad de gas que contiene. En el caso de aires acondicionados móviles, para estimar el gas que ingresa en vehículos de manera anual, se estima con las importaciones de automóviles livianos y de carga liviana y se utiliza el valor de 1.25 kilogramos de gas de carga por vehículo, que es un valor por defecto que nos dan las directrices del IPCC, el refinamiento 2019. Y por recomendación de expertos nacionales, tomada de MOIA 2019, se consideró que un 60% de vehículos livianos y un 30% de carga liviana tiene aire acondicionado. Esto que menciona acá, expertos nacionales, se debe a que nosotros contamos con un apoyo para ese refinamiento, para esa cuantificación de lo que fue un proyecto que se llama Cool Contributions, que esto fue con la cooperación alemana, donde conformamos un equipo técnico, donde pues el mapeo de la información, ¿verdad? Estas importaciones de vehículos, exportaciones y ingresos de sus aires acondicionados estuvo a cargo de 2 consultoras, Rodríguez y Guzmán, que se encargaron de depurar toda esa data, ¿verdad? Que viene del Ministerio de Hacienda y que contó con la orientación de un equipo técnico
conformado por la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía, que esa es nuestra principal fuente de información de esas importaciones de cilindros y equipos con aire acondicionado, y lo que es la Dirección de Cambio Climático, por supuesto, porque vamos a hacer un cálculo del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, el IMN, que desde 1990 realiza este inventario, y lo que es la Dirección de Energía, ya que también se evaluaron parámetros de eficiencia energética de los equipos que ingresaron. Entonces acá ustedes pueden ver quiénes fueron los que participamos de este proceso de construcción de la data ya más desagregada o por subaplicaciones para aplicarlo a este proceso. Y ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo es eso? Que hay una Dirección de Gestión de Calidad Ambiental que es la fuente primaria de información de esas importaciones. Pues sucede que la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental, conocida como DIGECA, es el punto focal de lo que es el Protocolo de Montreal. Entonces, ellos generaron un decreto, el número 35.676, que establece requisitos para el registro de importadores, exportadores y uso de sustancias agotadoras del ozono y sus alternativas. Entonces, ahí le solicita que todo taller, toda empresa o taller en giro de actividades esté el manejo de las sustancias AO y sus alternativas que deben de registrarse ante la DIGECA, y esto con fundamento en lo regulado en los artículos 7, 29 y 30 de ese decreto ejecutivo. Entonces ahí es donde ellos hacen una solicitud formal a la DIGECA que incluyan las cantidades, tienen que estar al día con la caja o las cuotas obrero-patronales, al día con obligaciones tributarias. En caso de que sea una persona jurídica, presentar esa personería jurídica, presentar una copia del permiso sanitario, una copia de la patente municipal y acreditar ante la DIGECA que el personal cuenta con capacitación necesaria para realizar el manejo de sustancias agotadoras y sus alternativas. Entonces, ante el Ministerio de Hacienda, cuando hay una importación, se genera una especie de nota técnica, ¿verdad? Y todo esto queda registrado en la DIGECA en el marco del Protocolo de Montreal. Pero como ustedes saben, estas sustancias agotadoras del ozono también tienen altos potenciales de calentamiento global. Entonces, todo esto se está reportando, en especial cuando se estableció esa enmienda de Kigali, que lo que estableció es que el Protocolo de Montreal y el Protocolo de Kioto en torno a la gestión de estos refrigerantes tenían una oportunidad de ganar en ambos espacios si se buscaba la reducción de este tipo de refrigerantes. De ahí que ellos sean quienes nos ayudan con toda esta información para nosotros proceder a someterlos a este tipo de metodología. Entonces, acá tenemos un poquito el comportamiento de esas emisiones, que desearíamos que fuera decreciendo, pero pues la realidad es que sí se ha dado un aumento con el paso de los años, al menos hasta 2021, que es la última actualización de nuestro Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Y entonces ahí viene el comportamiento tanto en refrigeración móvil, aquí uno pequeño que corresponde a las emisiones en chillers, todo lo que es aire acondicionado, y en verdecito el aire acondicionado móvil, ¿verdad? Acá les muestro, bueno, el compañero ahorita dijo que si esto último que presentamos en nuestro BTR o en nuestro INGEI es la primera vez. Para ser más exactos, la primera vez se presentó en ese 2017, cuando hicimos este barrido con este apoyo del Cool Contributions durante ese periodo, ¿verdad? El 2012 al 2016. Y pues la tónica del país ha sido darle continuidad a ese proceso de reporte segregado,
¿verdad? Solicitando la data a la DIGECA de esas importaciones. Y entonces acá ustedes pueden ver, por ejemplo, que en el 2017 esas emisiones de florados eh, era de 45.6 dentro del sector IPU y para el 2021 fue de 55.20, lo cual es consecuente con aquellos datos del histórico que se muestran. Durante el 2017 se hizo ese análisis, ¿verdad? De qué pasó entre 2015 y 2017. Hubo un aumento de esos gases. En el periodo 2016-2017 la tendencia fue más bien casi que de decrecimiento leve, pero decreció un menos 2.2%. Si hacemos una comparación ya no con el 2017, sino con el 2021, de esos datos del 2017 hay un crecimiento de un 40.9%. Y entre lo que es el 2020 y el 2021, probablemente efecto pandemia, hubo un decrecimiento de 0.10, perdón, de 10.4. Entonces, a nivel de distribuciones relativas, ¿verdad? Acá podemos ver el comportamiento del 2017 y el comportamiento de esas subaplicaciones en el 2021. Vemos que hay una tendencia, ¿verdad? A que el refrigeración sea 43.7 y en este caso sea de 38, donde lo que llama la atención es ese incremento en la parte de refrigeración móvil que venía siendo de 4.3 y ahora muestra que es un 15% de esa distribución en esa categoría por su aplicación. Bueno, yo creo que esta es la ecuación que inicialmente les mostré, que se repitió un poco. Acá está un poco también las ecuaciones. A nivel de lo que es incertidumbres, para ese periodo 2012-2017, se hizo ese análisis de propagación de error. Para el factor de emisión se utilizó un más o menos de incertidumbre del 50%. En el caso de la actividad, se utilizó el máximo por defecto, ya que son totales nacionales, que era de un más o menos 15%. Y para un análisis de Monte Carlo, pues se utilizaron los mismos parámetros de incertidumbre para correrlo, que es más o menos 50%, y para la actividad del 15%. ¿Verdad? Entonces, ese fue como ya la parte de este análisis. Entonces, para la parte de recálculos, ¿verdad? Las diferencias en los recálculos no son significativas para 2012 y 2015, debido a que los datos de actividad fueron mayores al incorporar los gases contenidos en los vehículos y los factores de emisión fueron menores. Y para el 2010 se notó una diferencia de 14.2 debido a que ese año hubo un aumento de las emisiones debidas a aires acondicionados móviles. Entonces, tal vez para hacer un resumen de la diferencia entre lo que teníamos al año 2015, que era todavía con ese nivel 1, es que teníamos los datos de actividad agregados, un factor de emisión general del 15% anual, una vida útil de 15 años, todo el R134A importado en cilindros se encontraba agregado en aires acondicionados y no se consideraba ese R134A contenido en los vehículos. Para este proceso de llegar al nivel 2, pues ya se desagregan en las subcategorías. Los factores de emisión son por etapas y por subaplicación. Hay una vida útil por subaplicación. Se desagregó ese R134A, ya lo que vienen cilindros para recargas de aires acondicionados móviles, y se incluyó el R134A contenido en vehículos. Entonces, esa sería la presentación. Muchísimas gracias por el tiempo y atención y por favor, si tienen alguna consulta, quedo a sus órdenes.
Muchísimas Hola, gracias, Katia. Kevin, por favor. vale, muchas gracias, Katia. La verdad es que la presentación estuvo buenísima. Tengo algunas dudas más que nada referente al sector eh, mm, de móvil. Entiendo que ustedes toman un juicio de experto, que la verdad está buenísimo, que consideran que el 60% de vehículos livianos y el 30% de vehículos de carga liviana contienen aire acondicionado. Entiendo que eso es por juicio de experto más que nada. Lo que Ujú, quería correcto. entender es esa estimación, a ver si la entendí bien. De los vehículos que entran de carga liviana, o sea, y de vehículos livianos, que me imaginaré que tendrán alguna estadística de importación de vehículos. Ustedes multiplican esa importación de vehículos livianos por este factor de recomendación de juicio de experto, que es 0,6, y luego ese factor que les da, que sería el 60% por la importación de los vehículos livianos, lo multiplican por la carga de, eh, del factor o sea, por el valor de 1,25 kilogramos de gas de carga por vehículo que da por defecto el refinamiento 2019. ¿Es por ahí la Es idea? correcto, Ok. exactamente. Vale, entonces adicional a eso, ustedes reportan la importación de los R134A, creo que son los de móvil, o sea, los que se importan como los cilindros pequeños, o sea, que ustedes hacen para, la subaplicación de aire acondicionado móvil, hacen dos multiplicaciones distintas, los que están contenidos en los vehículos y los que vienen en cilindros que se van a usar posteriormente en vehículos. Sí. ¿Es así? Sí, en el momento que segregamos por subaplicaciones, tal vez lo que se menciona es eso, que ya vamos a identificar ese gas, en qué tipo de refrigeración cae, ¿verdad? Si es Claro, refrigeración doméstica, comercial, industrial. Y efectivamente, ya cuando hablamos esto, estos son aplicaciones, entonces estos son equipos. Entonces lo que hacemos es separar lo que es el bulk o los cilindros de lo que ya viene en la importación de este tipo de equipos, ¿verdad? Que hacemos la división en doméstica, comercial, industrial, móvil, chillers, aire acondicionado y aire acondicionado móvil. Sin embargo, sería un poquito abrupto asegurar que el R134A solo viene para eh, equipos de aire acondicionado en vehículos, ¿verdad? O móviles, ¿verdad? Porque eso hay que hacer en el análisis de esa data que recopila DIGECA, ¿verdad? Donde nosotros vemos, bueno, del R134A se tiene este listado de equipos importados y de este listado de equipos importados, pues tenemos unos que corresponden a una refrigeración doméstica, otros comercial, industrial y demás. Entonces ahí hacemos la división. claro, sí, no, definitivamente habría un tipo de sobreestimación si se hace, o sea, si se estima que todo lo que entra de 134 va a vehículos. Mm, Mi pregunta más que nada era, eh, por ejemplo, o sea, ustedes tienen la última filmina casi que es que se desagregó el R134A importado en cilindros utilizado para recargas de aires acondicionados móviles. Esa información que se desagregó, que supongo que es ahí donde discriminan cuánto de ese 134A va a móvil y cuánto va a otras subaplicaciones. Ese dato del 134A discriminado para aires acondicionados móviles, ustedes utilizan esa carga eh, y la multiplican por los factores de emisión correspondientes y adicional le incluyen la estimación que se hacen por los vehículos importados.
Sí, o sea, inicialmente no se consideraba lo que había en vehículos, entonces ya para el 2017 hubo un proceso de tener el dato y se aplica pues las suposiciones que se indicaron, ¿verdad? Del 1,25 y de 30% 60. Entonces ahí se muestra un dato más desagregado. Vale. Y Ujú. para las emisiones de fin de vida útil, no sé si puedes ir unas filminas atrás. Creo que está como dos, tres filminas atrás. Vamos a Em, ver. Ay, perdón. 3 filminas atrás. correcto, ahí, te Ay, pasaste. ujú. Más adelante, Más adelante. ¿dónde está la ecuación? Ok. La siguiente. Vale, perfecto ahí. En las emisiones de fin de vida útil, o sea, ustedes toman en cuenta la cantidad de HFC cargado inicialmente, obviamente, en sistemas instalados. El P, que es la carga residual que sale en operación, ustedes asumen que es un 100% Un porque no 100. tienen ningún tipo de recuperación. Y la eficiencia, que es cero, ¿cierto? La eficiencia Es tal, de recuperación. tal vez para ir a la tabla. Acá, Ajá, sí, la eficiencia de eficiencia de recuperación es recuperación. cero, Ujú. cierto. Entonces, básicamente ya la fórmula quedaría hecha porque tienen la carga inicial, asumen que el 100% de la carga remanente se libera a la atmósfera y la eficiencia de recuperación es cero porque al igual que Panamá no existe ningún tipo de, de proceso de recuperación de estos gases. Ok, y con la ecuación general ya me queda claro que no tienen emisiones por contenedores y por carga inicial, que sería de los que creo que esa incluye lo que se cargan in situ, ¿cierto? O Correcto. sea, ok, vale, vale. La verdad es que muchas gracias. O sea, me has despejado bastante algunas dudas que tenía con respecto a la interpretación porque es que interpretar las directrices definitivamente que es algo retórico. Eh, entonces ahora ya como que viendo sus experiencias me queda un poco más claro, o sea, porque es que la parte de aire acondicionado móvil no entendía muy bien, y hacer o sea, este juicio de expertos fue bastante útil porque ahí ya entiendes como más o menos cómo sería como el comportamiento nacional. Em, no sé si ustedes tienen planificado como mejorar este dato más allá que sea juicio de expertos, sino que sea como un dato un poco más realista, entre comillas. Em, pero la verdad es que buenísimo. eh, y felicidades también a Costa Rica porque su inventario está súper, súper, súper. eh, y de verdad muchas gracias también por el espacio que nos han dado aquí. eh, de verdad que me han aclarado bastantes dudas y espero para el próximo inventario. No sé si estoy siendo muy, eh, muy irrealista, pero espero que para el próximo inventario podamos estimar una metodología de nivel 2 ya que las directrices básicamente que nos los exigen, ya que este sector se ha vuelto un sector bastante importante en el país. O sea, es es un sector principal, es una categoría principal en el inventario. Entonces tenemos que estimarlo con una metodología nivel 2. Siempre que entramos en las revisiones estas del TER, nos dicen, pero ¿qué pasó con con este sector? Entonces ahí como que nos están pitando. Pero de verdad, muchas gracias, Katia, muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Pablo, sobre todo, por, por este espacio. Eh, y bueno, también Panamá queda a la orden por cualquier cosa que quiera Costa Rica saber de nuestro inventario, de nuestro proceso. Estamos bastante a Muchísimas la orden. gracias. Sí, no, Vale. muchísimas gracias. Y bueno, segregar la data de los vehículos, pues es una tarea titánica de análisis de spreadsheets, ¿verdad? Por eso es que al final optamos por esa decisión de experto, ¿verdad?
para ir aproximándonos a este 2A, podemos contemplar, bueno, todos estos procesos de inventario son procesos de mejora continua, entonces si tenemos Sí. la oportunidad y los datos necesarios para hacer un cálculo más afinado, pues Costa Rica tomará esa decisión, ¿verdad? De continuar mejorando los niveles. Pero de momento esto es con lo que hemos venido trabajando. Y bueno, muchísimas gracias a Panamá por la apertura de intercambio de experiencias, información en el INGEI, y pues que sepan que cualquier duda sobre la marcha en este proceso de pasar del nivel 1 al nivel 2, pues que cuentan con nosotros para atender consultas y dudas. Gracias. Sí, una última pregunta. Ujú. ¿Este juicio de experto lo incluyen en la incertidumbre? No hay casi que corrimos valores por defecto Ok, de lo que se recomienda. Ujú, vale, vale. Gracias. Ya sería todo. ujú. Tenemos una mano de Ana Rita. Yo únicamente, con respecto al documento del inventario de gases de refrigeración y aire acondicionado, el que se hizo para 2012-2016, si les interesa, con mucho gusto se los podemos enviar. Y también se está realizando otro nuevo inventario en el país. En este momento todavía no tenemos los resultados, pero también va a estar disponible, creo que pronto, por si Sería de también Buenísimo, muchísima es de ayuda. interés de ustedes. Ujú. Sí, sí, claro, por supuesto. buenísimo, buenísimo. Ya, pues, estimado, no sé si hay alguna otra duda, consulta, comentario. Por mi parte yo quedé súper. Perfecto. Bueno, estimado, entonces nada más me queda que agradecer profundamente a Katia y a Ana Rita por participar de esta reunión y compartir su experiencia con Panamá. Y también agradecer de la misma forma a Alexandra y Kevin por participar dentro de la actividad de CBGSP. Eso sería por mi parte. La reunión la dejo hasta acá. Le agradezco y les cuento que voy a subir a la brevedad este video a la plataforma de transparencia climática y te lo hago llegar, Kevin, y a todos los participantes. Eso por mi parte. Muchísimas gracias, Ana Rita, Katia. Te dejo las palabras finales, Mucho Kevin. gusto. Con eso cerramos. Vale, muchas gracias. La verdad que agradecer a todo el equipo de CBGSP y definitivamente al equipo de Costa Rica por el espacio que nos dieron en el día de hoy. Ha sido muy provechosa la reunión, nos despejaron bastantes dudas y bueno, ahora adelante trabajar para ver si mejoramos este sector que es de gran importancia y solo quedo pendiente al documento que dijo la licenciada Ana Rita que nos podría pasar, así que sería muchas gracias muy agradecido con esa documentación para ver si podríamos como mejorar esta data. Así que nada, nos Buenísimo. vemos. Entonces, ese documento lo voy a conseguir con Ana Rita, se los mando. ¿Les parece? Ujú. Ya, pues, estimados. Perfecto. Eso sería por Perfecto. mi parte. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Chao, Ana Rita. Chao, Katia. Chao, Hasta Kevin. Chao, luego. Alexandra. Nos estamos Chao. Chao. viendo. Hasta luego, Chao. gracias. Hasta luego.